Dicen que el verdadero amor se demuestra en los momentos más difíciles, pero nadie te advierte que a veces lo que entregas con el alma puede volverse en tu contra. Esta historia no es de novela, es real. Es la historia de un hombre que lo dio todo, incluso su cuerpo, por salvar a la mujer que amaba, y lo que recibió a cambio fue el abandono más frío que puedas imaginar. Imagina esto: planeas una noche romántica para quien amas. Quieres demostrarle que, aunque tu vida es simple, tu amor es inmenso, pero ella te mira con desprecio, te llama mediocre, y cuando la salvas de la muerte, sacrificando tu masculinidad, te deja. Te dice que ya no sirves como hombre. Así, directo, sin compasión. ¿Y sabes qué es lo más duro? No fue la amputación, fue mirar a los ojos de alguien que prometió quedarse y ver que ya no queda nada. Lo que viene después es una batalla interna que muy pocos logran ganar. Pero este hombre no solo sobrevivió, se levantó y encontró en el lugar menos esperado la fuerza para renacer. Esta historia no es para los que se rinden, es para los que cargan cicatrices y aún así quieren volver a amar, porque hay algo que nadie te dice. A veces lo que te rompe también te transforma. Y hoy te voy a contar cómo un hombre perdió lo que muchos creen que lo define, para descubrir lo que realmente vale un ser humano. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría ayudarte a sanar una herida que llevas en silencio. Esta historia que voy a contar es mía, y aunque todavía me duele recordarla, creo que ya es hora de sacarla del alma. Todo empezó una noche tranquila en Puebla. Había preparado una cena sencilla para Camila, con velas, flores frescas del mercado y su platillo favorito, tacos dorados con guacamole. Quería sorprenderla. Yo no tenía mucho dinero, pero tenía amor, y eso era lo que quería entregarle. Estaba nervioso, con el corazón latiendo fuerte. Solo quería que ella sonriera, que viera todo lo que hacía por nosotros. Pero cuando Camila llegó, su rostro no mostraba sorpresa ni alegría. Se quedó parada en la puerta con una expresión de fastidio. Miró la mesa y dijo: ¿Otra vez esto? Ya me cansé de esta vida tan simple. Sus palabras me clavaron como cuchillos. Traté de sonreír, de suavizar el momento, pero algo dentro de mí se rompió. Le dije: lo hice con mucho amor, Camila. Yo sé que no tenemos mucho, pero esto lo hice pensando en ti. Ella ni siquiera se sentó. Se dio la vuelta y dijo que necesitaba aire. Salimos a caminar por las calles del centro, sin decirnos casi nada. Yo iba pensando cómo hacerla feliz, cómo mejorar nuestra situación. Fue entonces que todo pasó en segundos. Un coche venía rápido. Ella iba distraída con el celular. Cuando me di cuenta, solo actué. Grité su nombre. Corrí y la empujé con todas mis fuerzas. Lo siguiente que sentí fue el golpe. El mundo se me apagó en un instante. Solo recuerdo el sonido de los frenos. Y luego la oscuridad. Desperté en el hospital, todo entubado, sin saber qué había pasado exactamente. Lo primero que pregunté fue por Camila. Me dijeron que estaba bien, que no tenía ni un rasguño. Sentí alivio, pero luego el doctor se sentó a mi lado y bajó la mirada. Me dijo que el impacto fue muy fuerte y que había perdido mis genitales. No supe cómo reaccionar. Me quedé en silencio, como si mi cuerpo se hubiera vuelto de piedra. No quería llorar, pero las lágrimas salieron solas. Camila vino a verme 2 días después. Entró al cuarto con una cara extraña. Yo pensé que venía a abrazarme, a agradecerme, pero no. Se quedó parada al lado de la cama y me dijo sin rodeos: te agradezco que me hayas salvado, pero yo no puedo estar con un hombre que ya no puede hacerme sentir mujer. Así, como si me estuviera tirando a la basura. Se fue sin más. Yo me quedé ahí, solo, con la herida abierta en el cuerpo, y otra más profunda en el corazón. Después de eso, entré en una oscuridad que no le deseo a nadie. No quería ver a nadie. No quería ni moverme. Me sentía menos que un hombre, como si ya no valiera nada. Las enfermeras entraban a darme medicamento, pero yo no hablaba con nadie. Cerraba los ojos y deseaba no despertar. A veces escuchaba susurros en los pasillos, gente diciendo que era una tragedia. Pero para mí, más que tragedia, era una condena. Una tarde, llegó una enfermera nueva, morena, con ojos tranquilos, voz suave. Se llamaba Rosa. No me habló mucho al principio. Solo hacía su trabajo con delicadeza, como si entendiera mi dolor. Pero lo que más me sorprendió fue que no me miraba con lástima. Me miraba con respeto, como si todavía hubiera algo valioso en mí. Y eso, en ese momento, fue más importante que cualquier medicina. Un día, Rosa dejó una hoja de papel y una pluma en mi mesa. Solo decía: a veces escribir ayuda a sanar lo que no se ve. Al principio lo ignoré, pero esa noche, en el silencio, tomé la pluma y empecé a escribir. No sabía por qué. Solo salieron palabras: rabia, dolor, amor roto.
Y cuando terminé, lloré como un niño. Me sentí un poco más ligero, como si hubiera soltado algo que llevaba atorado en el pecho. Desde entonces, empecé a escribir todos los días. Rosa los leía en silencio. A veces me daba un comentario, a veces solo una sonrisa. Ella me recomendó leer un libro llamado El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Me dijo que la esperanza no se pierde, solo se esconde. Y poco a poco comencé a creerle. Me aferré a esas palabras como quien se agarra a una tabla en medio del mar. No era fácil, pero era algo. Y entonces ella me hizo una propuesta que me dio miedo. Me dijo que tal vez ya era hora de empezar con la fisioterapia, que el cuerpo también necesitaba sanar. Yo no quería moverme, no quería sentir más dolor, pero había algo en su voz, algo en su forma de mirarme, que me hizo decir que sí. Después de varias noches sin dormir, con el cuerpo adolorido y el alma hecha pedazos, yo seguía esperando que Camila volviera. Tenía la esperanza tonta de que quizá estaba en shock, que necesitaba tiempo para asimilar lo que había pasado. Pero dentro de mí, algo ya me decía que no iba a ser fácil. Yo la había amado con todo lo que tenía, incluso con lo que ya no tenía. Me aferraba a la idea de que el amor verdadero no se acaba con una cicatriz, ni con una pérdida. El día que regresó, sentí que el corazón me latía con fuerza. Ella entró al cuarto con su perfume de siempre, el mismo que me enamoró desde la primera cita, pero sus ojos ya no eran los mismos. Me miró como si yo fuera una carga. Se sentó al borde de la cama, y lo primero que dijo fue: «Me dijeron que ya no puedes. Ya sabes». Asentí con la cabeza, esperando alguna señal de ternura. Pero no la hubo, solo frialdad. Un hielo que me caló hasta los huesos. Camila se levantó y dijo sin rodeos: «Yo no puedo estar con alguien que ya no me va a hacer sentir mujer. Lo siento, Emiliano, pero no es lo que quiero para mi vida». Y sin más, tomó su bolsa y se fue. Ni una lágrima, ni una caricia. Solo puertas que se cerraban. Me quedé mirando el techo blanco, sintiendo que algo dentro de mí se apagaba. El amor que le tenía se convirtió en silencio, y el silencio en vacío. Las siguientes horas fueron eternas. Cerré los ojos, no porque quisiera dormir, sino porque ya no quería ver nada. No comí, no hablé, no respiré con ganas. Las enfermeras me decían que tenía que cooperar, que había mucho por delante. ¿Pero para qué? ¿Para quién? El hombre que yo era ya no existía. Me sentía menos que nada, como si me hubieran dejado solo con un cascarón sin propósito. Rosa seguía viniendo todos los días, con su andar tranquilo y su voz bajita. No me presionaba, solo se sentaba en silencio, a veces leyendo un libro a mi lado. Me hablaba de cosas sencillas, de su pueblo, de su infancia, de lo difícil que fue crecer sin padre. Me escuchaba cuando quería hablar, y cuando no, simplemente se quedaba ahí. Su presencia era como una cobija tibia en una noche fría. No curaba, pero reconfortaba. Una noche le pregunté: «¿Por qué sigues viniendo si ya no tengo arreglo?». Ella me miró a los ojos y me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Porque no estás roto, Emiliano. Solo estás herido. Y las heridas sanan». En ese momento no lo creí, pero esa frase quedó clavada en mi cabeza como semilla esperando florecer. Yo no me sentía digno de amor, de atención, ni de segundas oportunidades. Pero Rosa, con su forma de ser, empezaba a hacerme dudar de eso. Intenté escribir de nuevo, pero esta vez no pude. Cada palabra que salía me hacía recordar a Camila, su desprecio, su abandono. Escribí cosas oscuras, duras, llenas de rabia. Rosa las leyó sin juzgar. Solo me decía: «Sácalo todo, no te lo guardes». Y lo hice. Lloré escribiendo. Me temblaban las manos. Pero era como sacar veneno del alma. Porque el dolor, cuando no se dice, se pudre dentro. Y yo ya me estaba pudriendo. Una madrugada, soñé con Camila. Estábamos bailando, como en los viejos tiempos, antes de que todo se viniera abajo. Pero al final del sueño, ella se alejaba, y yo no podía alcanzarla. Desperté empapado en sudor, con el corazón apretado. Y entonces entendí que tenía que soltarla, que el amor no se mendiga, que quien se va cuando más lo necesitas no merece quedarse cuando las cosas mejoran. Empecé a leer los libros que Rosa me prestaba. Uno hablaba del poder de soltar, otro de cómo reconstruirse después de la pérdida. Eran palabras simples, pero profundas. Me hacían pensar. Me hacían cuestionarme si de verdad yo estaba acabado, o si apenas iba a comenzar. Fue como abrir una puerta que llevaba tiempo cerrada. Todavía con miedo, sí, pero también con un poco de luz al fondo. Y así, mientras el cuerpo seguía débil y el corazón seguía roto, algo dentro de mí empezaba a moverse. No era fuerza, no era fe, aún, pero era una vocecita bajita que decía: «A lo mejor todavía puedes». Y justo cuando pensé que ya no podía caer más bajo, la vida me puso una nueva montaña que escalar. Rosa no era como las demás personas que habían pasado por mi vida.
No me miraba con pena, ni con curiosidad morbosa. Me miraba como si pudiera ver algo dentro de mí que yo mismo ya no veía. Tenía una forma suave de moverse, de hablar, de estar presente sin incomodar. A veces solo entraba al cuarto, me acomodaba las cobijas y salía sin decir una palabra. Pero su silencio no era vacío, era compañía, era cuidado sin exigencias. Un día, se sentó al lado de mi cama con una libreta entre las manos. Me la ofreció como quien entrega una medicina. Me dijo, a veces escribir es como sacar la espina que traemos clavada. Yo no quería escribir más. Pensaba que ya lo había dicho todo. Pero ella insistió, no con palabras, sino con su manera de creer en mí. Y esa fe silenciosa me hizo tomar la pluma una vez más. Y solté lo que llevaba dentro. Al principio solo escribía rabia, rencor hacia Camila, odio hacia el destino, desesperación por mi cuerpo roto. Pero Rosa no me interrumpía. Leía mis textos en voz baja y cuando terminaba me decía, esto también es parte de ti, no lo escondas. Y poco a poco, el tono cambió. Empecé a escribir sobre cosas pequeñas. Una canción que sonaba por la ventana, el olor del café del pasillo, un recuerdo bonito con mi mamá. Rosa me enseñó que a veces el alma también necesita terapia, igual que el cuerpo. Me hablaba de cómo, cuando era niña, escribía cartas a su papá ausente, aunque sabía que nunca las leería. Me decía que escribir no siempre es para que otros lo lean, sino para vaciar lo que duele. Y en ese proceso empecé a descubrir otra parte de mí, una parte que no conocía, una voz que quería volver a vivir. Ella me trajo un libro de poemas de Jaime Sabines. Me dijo, léelo despacio. Este hombre escribe como si te conociera. Y sí, cada poema me pegaba directo en la herida. Pero en vez de doler, sanaba. Había uno que decía, los amorosos callan. El amor es el silencio más fino. Y ahí entendí que lo que Rosa me daba no eran palabras. Era ese silencio fino, lleno de verdad y compañía. A veces, en las tardes, Rosa se quedaba después de su turno. Me leía en voz alta. Me traía té de manzanilla. Me contaba cosas de su infancia en Veracruz. Me hacía reír con historias de su abuela regañona. Yo volvía a reír. Y eso, después de tanto tiempo, me pareció un milagro. Su risa se me metía en el cuerpo como una luz tibia. Me hacía querer vivir, aunque todavía doliera. Una noche me preguntó qué soñaba hacer antes del accidente. Le dije que quería ser maestro de literatura, pero que eso ya no importaba. Ella me miró seria y me dijo, lo que llevas adentro no te lo quitaron. Esa frase me persiguió por días. Me hizo pensar en todas las veces que dejamos de soñar solo porque alguien nos hizo sentir que ya no servimos. Y eso me enojó, pero también me despertó. Empecé a escribir con otro ánimo. Ya no solo era desahogo, era creación. Empecé a escribir cuentos cortos, pequeñas historias de gente rota que encontraba sentido. Rosa los leía con lágrimas en los ojos. A veces decía, esto lo necesita el mundo. Y por primera vez en mucho tiempo pensé que tal vez yo también tenía algo que dar, que mi historia, por muy rota que estuviera, podía servir de algo. Rosa me animó a mandar un texto a un concurso local. Yo dudé mucho. Tenía miedo de ser rechazado, otra vez. Pero ella dijo, lo peor que puede pasar es que no te respondan, pero ya ganaste al escribirlo. Mandé el texto temblando. No gané, pero me respondieron. Me dijeron que mi historia había conmovido. Y eso me bastó para sentir que estaba regresando a la vida, poco a poco. Y justo cuando empezaba a sentirme más fuerte por dentro, Rosa me dio otra noticia. Había conseguido una cita con un fisioterapeuta especializado. Me miró con esa cara de, tienes que intentarlo. Y yo solo asentí. Porque si había algo que me empujaba a seguir, era esa mujer que no se fue cuando todo el mundo ya me había dejado atrás. Cuando Rosa me dijo que había conseguido una cita con el fisioterapeuta, sentí miedo. Miedo real. No de esos que se sienten en la cabeza, sino en el estómago. Yo no quería moverme. Cada parte de mi cuerpo dolía. Y más que el cuerpo, me dolía el alma. ¿Para qué levantarme si no tenía ganas de vivir? Pero ella me dijo algo que me cambió la mirada. Si puedes soportar tanto dolor emocional, vas a poder con este también. No me gritó, no me presionó, solo me tendió la mano. Y esa mano, en ese momento, fue suficiente. El primer día de terapia fue una tortura. Apenas podía sentarme, sentía que cada músculo estaba hecho de fuego. El terapeuta, don Ramiro, era un señor serio pero amable. Me explicó que el progreso sería lento, pero constante. Yo sudaba más por el miedo que por el esfuerzo. A veces quería gritar, soltar todo, pero entonces miraba a Rosa en la esquina, observando en silencio. Su mirada decía, tú puedes.
Y aunque no lo creyera del todo, me aferraba a eso. Cada sesión era como una batalla. Había días que quería rendirme, que maldecía todo. Pero también había días en los que me sorprendía a mí mismo. Lograba pequeños movimientos, pequeñas victorias, y Rosa celebraba cada una como si fuera un trofeo. Me traía galletas, jugo, me hacía bromas para distraerme del dolor. Me hacía sentir que no estaba solo, que aunque mi cuerpo tardara, mi espíritu ya estaba levantándose. Un día, entre descanso y descanso, le pregunté a Rosa por qué siempre tenía esa paz en la mirada, y ella, por primera vez, se puso seria. Me dijo que de niña había sido abusada por un familiar, y que nadie le creyó, que pasó años en silencio, cargando con una culpa que no era suya. Me habló de su lucha por perdonarse a sí misma, por reconstruirse. Yo no sabía qué decir. Solo la abracé, como pude, y en ese abrazo sentí que nuestras heridas se tocaban. Después de eso, algo cambió entre nosotros. No era solo enfermera y paciente, éramos dos sobrevivientes. Dos almas rotas tratando de armarse con los pedazos que quedaban. Ella me entendía sin palabras. Yo podía estar enojado, frustrado, y ella no se iba, solo se quedaba. Me acompañaba en silencio. Me decía, hoy dolió, pero mañana será un poco menos. Y casi siempre tenía razón. Empecé a tener una rutina. Escribir, fisioterapia, descanso, charla con Rosa. Y dentro de todo ese caos, algo se empezó a acomodar en mi interior. Ya no lloraba todos los días. Ya no sentía el pecho tan apretado. Comencé a mirarme al espejo sin asco, a ver mi cicatriz, y no sentir que era el fin. Rosa me enseñó a hablarle con respeto a mi cuerpo, a agradecerle por resistir, por seguir aquí. Un día, después de una sesión especialmente dura, Rosa me trajo un regalito, una pulsera tejida por su sobrina. Dijo que era para recordarme que los días buenos también existen. Yo la llevé puesta desde entonces. Era un recordatorio de que el dolor no es eterno, que lo importante no es lo que perdiste, sino lo que haces con lo que te queda. Y eso me dio fuerza, más fuerza de la que creía tener. Rosa me animó a poner metas pequeñas, no metas imposibles. Me decía, hoy levantarte solo, mañana caminar 2 pasos más, pasado escribir algo alegre. Y así, paso a paso, fui recuperando cosas que creía perdidas. Mi movilidad, mi dignidad, mi sonrisa. Volví a sentir orgullo por lo que era capaz de lograr. Incluso si nadie más lo notaba, yo sabía lo que me costaba cada movimiento. Hubo una tarde en que caminé del cuarto a la terraza sin ayuda. Rosa me esperaba ahí con una taza de café. Me aplaudió, sonrió y dijo, «Te lo dije». Me senté junto a ella, miramos el cielo y por un momento, el dolor desapareció. Era como si todo hubiera valido la pena, como si cada lágrima, cada golpe, cada abandono, me hubieran traído justo a ese instante, a ese pequeño momento de paz. Y aunque todavía faltaba mucho, yo ya no era el mismo. Algo dentro de mí había despertado, la esperanza, quizás, o el amor propio, o tal vez solo las ganas de seguir viendo a Rosa todos los días. Pero lo que fuera, me mantenía de pie. Y fue ahí, en esa nueva piel, que algo entre nosotros empezó a cambiar de forma sutil. No sé en qué momento exacto empecé a ver a Rosa con otros ojos. Tal vez fue una tarde que se rió con tanta fuerza que hasta me dolió el pecho de escucharla. O quizás fue cuando me puso la mano en el hombro después de una sesión de terapia y me dijo, «Estoy orgullosa de ti». Fue en esos pequeños detalles, en esas cosas que otros no notan, donde yo empecé a sentir algo distinto, algo que no era solo gratitud ni admiración, era algo más, algo que me daba miedo nombrar. Yo sabía que estaba herido, que mi cuerpo seguía en recuperación, que mi corazón tenía cicatrices frescas, pero también sabía que Rosa estaba ahí, que no se había ido cuando todo en mí era ruina. Ella se quedaba cuando yo estaba callado, cuando tenía días malos, cuando me enojaba sin razón, y eso vale más que 1000 promesas. Empecé a desear que se quedara más tiempo, a buscar su voz, a extrañar su risa cuando no la escuchaba. Pasábamos las tardes platicando en la terraza. A veces hablábamos de libros, otras veces de tonterías. Me contaba cómo le gustaba la lluvia y que siempre había querido viajar a Guanajuato para ver las callejoneadas. Yo le decía que si algún día me recuperaba del todo, la llevaría. Ella se reía, pero en sus ojos había un brillo distinto, como si, por un segundo, también se permitiera imaginar esa posibilidad. Un día le preparé un café con canela, como a ella le gusta. No fue gran cosa, pero lo hice con cuidado. Se lo llevé a su rincón favorito del hospital y le dije, «Gracias por no rendirte conmigo». Ella me miró largo, tomó la taza y dijo, «Gracias por dejarte ayudar». Ese intercambio fue más íntimo que cualquier caricia. Fue como un pacto silencioso entre dos personas rotas
que estaban aprendiendo a confiar otra vez. Yo no quería confundir las cosas, no quería forzar nada, pero cada vez que ella me tomaba la mano para ayudarme a levantarme, sentía que el mundo se detenía un poquito. Y entonces lo supe. Lo que sentía era amor. No ese amor idealizado de las películas. No. Era un amor quieto, tierno, que nace del cuidado, de la compañía, del dolor compartido. Un amor que florece donde nadie espera. Una tarde, mientras ella me ayudaba a caminar por el pasillo, me detuve de golpe. Me quedé mirándola. Sentí que era ahora o nunca. Le dije con la voz entrecortada: Rosa, creo que me estoy enamorando de ti. Se quedó en silencio. Me miró con ternura. Su rostro se puso serio, como si supiera lo que luego eso me había costado. No dijo nada. Solo se acercó lentamente y me dio un beso en la mejilla. Ese beso fue tan tranquilo, tan sincero, que me temblaron las piernas. No fue un beso apasionado ni desesperado. Fue un beso que decía: te veo, te respeto, estoy aquí. Y con eso me bastó. No necesitaba promesas, ni declaraciones dramáticas. Solo necesitaba saber que lo que yo sentía no estaba solo, que ese amor que me nacía tenía un lugar donde crecer. En los días siguientes, todo fue más bonito. Caminábamos juntos en silencio. A veces me le acercaba un poco más, y ella no se alejaba. Me traía dulces típicos de su pueblo, y yo le escribía poemas tontos que la hacían reír. No necesitábamos definir nada, solo nos acompañábamos. Y en ese acompañamiento, algo dentro de mí se reconstruía. Ya no me sentía vacío, me sentía visto, me sentía querido. Rosa nunca me trató como un hombre incompleto, nunca me hizo sentir menos. Al contrario, ella me hacía sentir más hombre que nunca, porque me valoraba por mi alma, por mi lucha, por mi presencia. Yo entendí que el amor verdadero no se basa en el cuerpo, sino en la entrega, en estar cuando nadie más está, en sostener cuando el otro se cae. Y eso fue lo que hicimos, día tras día. Y justo cuando pensaba que ya nada podía sorprenderme, apareció una nueva posibilidad, algo que me invitaría a mirar hacia el futuro con más esperanza, algo que pondría a prueba todo lo que había sanado hasta ahora. Una tarde, mientras Rosa y yo compartíamos pan dulce en la terraza del hospital, me dijo que su hermano estaba buscando a alguien que supiera redactar bien. No es gran cosa, me dijo. Es un trabajo remoto, desde casa, pero creo que te puede interesar. Al principio dudé. ¿Quién iba a querer contratar a un hombre roto como yo? Pero ella insistió. Tu mente sigue intacta, Emiliano, y eso vale más que 1000 músculos. Me animó tanto que le dije que sí, sin pensarlo demasiado. Lo que no sabía era que ese sí iba a cambiar mi vida. Conocí a Esteban, su hermano, por videollamada. Muy buena onda, relajado, pero serio con su empresa. Me dijo que necesitaba a alguien que lo ayudara con textos para su sitio web, correos y hasta publicaciones para redes sociales. Me explicó todo con paciencia y me envió una prueba. Me temblaban las manos al escribirla, como si estuviera presentando un examen que decidiría mi destino. Pero también sentí emoción, esa sensación que uno cree perdida, pero que renace cuando haces algo que amas. Entregué el trabajo al día siguiente. Rosa estaba más nerviosa que yo. Le dije: si no queda, al menos lo intenté. Pero a los 2 días, Esteban me escribió diciendo: hermano, tienes talento. Bienvenido al equipo. Me puse a llorar como niño. Era la primera vez que alguien me decía que valía por lo que sabía, no por lo que tenía o había perdido. Rosa celebró conmigo como si yo hubiera ganado un premio, y en cierta forma, así se sentía. Al principio trabajaba pocas horas desde el hospital. Me costaba concentrarme, me cansaba rápido, pero Esteban era comprensivo. Me dio tareas pequeñas que fui cumpliendo con cuidado y dedicación. Yo no quería fallar. Cada palabra que escribía la pensaba como si fuera parte de mi nueva piel, como si con cada texto me reconstruyera un poco más. Y así fue. Día con día, empecé a recuperar mi confianza. Esteban empezó a recomendarme con otras personas. Me llegaban correos pidiendo textos, revisiones, ideas. Yo no lo podía creer. Pasé de sentirme inútil a sentirme valioso. Ya no por lástima, sino por capacidad. Volví a organizarme, a usar cuadernos, a tener una rutina. A veces hasta se me olvidaba el dolor. Me concentraba tanto en mi trabajo que, por momentos, me sentía como antes, o tal vez mejor que antes. Con el primer pago, invité a Rosa a cenar. Nada lujoso, solo unos tacos en un puestito que a ella le gustaba. Pero para mí fue un logro gigante. Pagar por esa cena con mi trabajo, con mi esfuerzo, fue un símbolo. Le tomé la mano y le dije: gracias por no dejarme rendir. Ella sonrió y dijo: sabía que ibas a brillar. Solo necesitabas tiempo. Y ahí, entre tacos y luces de calle, supe que estaba volviendo a ser yo.
Mi historia comenzó a correr entre los contactos de Esteban. Algunos me pedían que les contara cómo había logrado levantarme. Otros solo querían saber cómo trabajaba. Yo siempre decía la verdad. Tuve ayuda y muchas ganas de volver a vivir. Comencé a escribir un blog, contando mi proceso. Lo leían más personas de las que imaginaba. Algunos lloraban, otros decían que se sentían inspirados. Yo solo escribía con el corazón. En ese blog conté todo, sin adornos. Hablé de la amputación, del abandono, de Rosa, de la fisioterapia, del trabajo. Lo hice no para dar lástima, sino para mostrar que es posible reconstruirse desde las ruinas. Una vez, una mujer me escribió: «Gracias por poner en palabras lo que yo no me atrevía a decir». Y ahí entendí que mi dolor también podía servir a otros, que mi voz, aunque quebrada, tenía fuerza. Un día, Esteban me dijo que me recomendaría para un proyecto internacional. Una empresa en Europa buscaba redactores con historias fuertes, que escribieran con el alma. Yo pensé que era una broma, pero no lo era. Me pidieron una entrevista. Me preparé, respiré hondo y conté mi verdad. Una semana después me llegó un correo que decía: «Queremos que formes parte de nuestro equipo». No pude creerlo. Me aceptaron, y así, sin buscarlo, la vida me estaba dando otra oportunidad. Una nueva página por escribir. Pero había algo más que debía considerar. Algo que no solo cambiaría mi trabajo, sino mi cuerpo, mi identidad, y quizás mi futuro con Rosa. Cuando llegó la propuesta para trabajar en Europa, me quedé en silencio por unos minutos. Era algo grande, algo que jamás imaginé después de todo lo que había pasado. Pero con esa noticia, también llegó una pregunta que llevaba tiempo evitando. ¿Estaba listo para reconstruir mi cuerpo, tanto como había reconstruido mi vida? Rosa me miró con esa mezcla de ternura y valentía que siempre lleva en los ojos. Me dijo: «Tal vez es hora de cerrar ese ciclo, Emiliano. De verdad». Yo tragué saliva y supe que tenía razón. Investigué sobre cirugías de reconstrucción genital. Leí todo lo que encontré. Consulté doctores, especialistas. Me explicaron los riesgos, los tiempos de recuperación, las posibles complicaciones. No era sencillo, pero tampoco imposible. Y sobre todo, era mi decisión. Rosa me acompañó a cada cita. Me tomaba la mano cuando el miedo me atacaba. Me decía: «Hazlo por ti, no por nadie más». Y eso cambió todo. Por primera vez pensé en mí. La cirugía se programó para un lunes. Me despedí de Rosa con un abrazo largo. No necesitábamos decir mucho. Ella sabía que ese paso era más que físico. Era emocional. Era simbólico. Entré al quirófano con miedo, pero también con esperanza. La operación duró horas. Cuando desperté, todo era confuso. Pero el médico me sonrió y dijo: «Todo salió bien». Cerré los ojos y agradecí a Dios, al destino, a la vida y a Rosa. La recuperación fue lenta, dolorosa, pero distinta. Esta vez, cada punto, cada molestia, era parte de algo que yo había elegido. Me sentía empoderado, me sentía valiente, no por volver a ser hombre, como muchos piensan, sino por haber enfrentado mi mayor herida con dignidad. Rosa me mandaba mensajes cada día, me contaba chistes, me leía fragmentos de libros, me hacía videollamadas con su sobrina. Era como tener el corazón acompañado, aunque el cuerpo estuviera lejos. Pasaron varios meses. Sané, me revisaron, me autorizaron viajar. Empaqué mi mochila con más nervios que ropa. Me subí al avión con una mezcla de miedo, gratitud y emoción. Al llegar a Madrid, donde estaba la sede de la empresa, todo era nuevo. Gente, idioma, clima, comida. Pero algo dentro de mí ya no era el mismo Emiliano de antes. Era uno más fuerte, más completo, por dentro y por fuera. El trabajo en Europa fue un reto, pero también fue una bendición. Me recibieron con respeto, sin mirar mis cicatrices, solo mi talento. Me asignaron proyectos grandes. Conocí personas de muchas culturas. Cada vez que presentaba un texto, me aplaudían. Me sentía útil, reconocido, valorado. Pero aunque todo iba bien, algo me faltaba. Las noches sin Rosa eran largas. Sus mensajes ya no bastaban. Extrañaba su voz, su presencia, sus abrazos que curaban. Entonces decidí volver. No porque Europa no fuera buena, sino porque ella era mi hogar. Terminé el contrato con gratitud y regresé a México con un corazón más firme. Aterrizar en Puebla fue como respirar otra vez. Llevaba flores y una carta. Rosa me esperaba en la salida del aeropuerto. Nos vimos y corrimos a abrazarnos. No hizo falta decir nada. Solo nos fundimos en ese abrazo que sabía a reencuentro y destino. Le conté todo. De la cirugía, del trabajo, de lo que aprendí. Ella lloró. Me dijo que nunca había dudado de mí, que siempre supo que yo iba a volver, pero no por nostalgia, sino por amor.
Le entregué la carta. Decía que quería empezar una vida con ella. No perfecta. No de película. Una vida real, con todo lo que eso implica. Le pregunté si quería caminar a mi lado. Sin presiones, solo con verdad. Rosa sonrió con los ojos brillando. Dijo que sí, pero con una condición, que nunca dejara de escribir, que siguiera compartiendo mi historia, que usara mi voz para que otros supieran que se puede volver a empezar. Yo prometí hacerlo, y esa noche, en la misma terraza donde todo había empezado, brindamos por el futuro, por lo que vendría, por lo que habíamos sobrevivido. Y justo cuando pensábamos que todo ya estaba en calma, sonó el teléfono del hospital. Una voz al otro lado mencionó un nombre que no esperábamos escuchar otra vez. Un nombre que traía consigo un pasado que aún no estaba del todo cerrado. Era una tarde tranquila cuando el celular sonó. Número desconocido. Contesté sin pensar mucho, creyendo que sería algo del trabajo. Pero la voz al otro lado era seria, profesional. Señor Emiliano Hernández, llamamos del Hospital General de Puebla. Tenemos registrada a una paciente a su nombre como contacto de emergencia. Mi corazón se detuvo un segundo. Camila Ríos. Tuvo un accidente. Está en coma. No supe qué decir. Me quedé en silencio, como si el mundo hubiera dejado de moverse por un instante. Colgué el teléfono y me quedé viendo a la nada. Rosa, que estaba en la cocina preparando café, notó mi expresión. Se acercó y me tocó el hombro. Le conté. Me escuchó sin interrumpirme. Yo esperaba alguna reacción, algo de celos, enojo, incomodidad, pero no. Solo me dijo, si quieres ir, yo voy contigo. Esa frase me rompió, porque sabía que no era fácil para ella. Pero también sabía que Rosa entendía que algunas cosas necesitan cerrarse en persona. Fuimos al hospital en silencio. El camino fue pesado, no por el tráfico, sino por lo que cargaba en el pecho. Al llegar, me pidieron identificación. Me guiaron hasta la sala de cuidados intensivos. Allí estaba Camila, conectada a máquinas, cables por todas partes, la cara pálida, tan distinta a la mujer que me había dicho que no podía estar con un hombre como yo. Por un segundo, no sentí rencor. Solo tristeza. Mucha. Entré al cuarto sin saber qué decir. Me senté junto a la cama y respiré hondo. Tomé su mano, fría, quieta. Le hablé en voz baja. Le dije que la perdonaba, que ya no cargaba odio, que entendía que todos estamos rotos a nuestra manera, que yo también fui duro, que también cometí errores, pero que gracias a su abandono, encontré a alguien que sí se quedó, y que hoy estaba completo. Rosa se quedó en la puerta, respetando mi momento. Yo volteé a verla y le hice una seña para que entrara. Se acercó despacio. Me puse de pie y le dejé mi lugar. Ella miró a Camila en silencio. Luego sacó un sobre de su bolso. Es para cuando despierte, me dijo. No sé si lo leerá, pero tal vez necesite una mano extendida. Yo tomé el sobre, lo dejé en la mesa junto a la cama. Sentí que algo en mí se liberaba. Salimos de esa sala con un silencio distinto. No incómodo. Un silencio de paz. Rosa tomó mi mano. Yo le dije, no sabía si debía venir. Ella respondió, a veces el alma también necesita cerrar puertas con la mano, no solo con el corazón. Esa frase se me quedó grabada, porque era cierto. No se trataba de volver atrás, ni de abrir heridas. Se trataba de no dejar fantasmas rondando en la oscuridad. Esa noche dormimos poco. Hablamos hasta tarde. Rosa me preguntó si sentía algo por Camila. Le respondí que ya no, que lo que alguna vez sentí se había convertido en lección, no en amor, y que el único amor que me sostenía ahora era ella. Rosa lloró. Yo también, no por tristeza, sino por alivio, por haber tocado fondo y haber salido a flote con alguien que no soltó mi mano. Durante los días siguientes, recibí llamadas del hospital para actualizarme. Camila seguía en coma, pero estable. No tenía más familia. Nadie más fue a verla. Yo no podía quedarme allí, pero dejé todo en orden. Incluso autoricé que usaran mis datos si necesitaban algo. No por obligación, no por compromiso, solo por humanidad. Porque el rencor no sana, solo pudre. Y yo ya no quería pudrirme por dentro. Una semana después, el hospital me informó que Camila había mostrado movimientos leves. No sabían si despertaría del todo. Rosa y yo fuimos una última vez. Dejé otro sobre. Esta vez con dinero, una carta y la dirección de un refugio donde podía empezar de nuevo si despertaba. Rosa le dejó una notita también. Ninguna mujer merece quedarse rota para siempre. Fue nuestro adiós silencioso. Y al salir del hospital, supe que había cerrado uno de los capítulos más oscuros de mi vida. No con rabia, no con venganza, con compasión, con paz. Y esa paz nos preparaba para algo que jamás imaginamos. El inicio de dos caminos muy distintos pero igualmente necesarios. Cuando uno ha sido lastimado tan profundamente, el perdón no llega de golpe.
Llega en pedacitos. Llega con lágrimas, con rabia, con silencio, pero llega. Y cuando fui al hospital aquella última vez y vi a Camila, tan frágil, tan distinta a la mujer que me abandonó, entendí algo que no había entendido antes. Perdonar no es aceptar lo que te hicieron, es decidir que ya no te define. Rosa me miró en silencio. No dijo nada, pero su presencia me dio valor. La cirugía que Camila necesitaba no era tan costosa, pero sí urgente. Me llamaron para saber si podía autorizar el procedimiento. No tenía por qué hacerlo. Nadie me obligaba. Pero lo pensé bien. Si yo había recibido segundas oportunidades, ¿por qué no darlas? Así que autoricé el pago. Lo hice con el corazón sereno. No para impresionarla. No para demostrar nada. Lo hice por mí, porque no quería seguir cargando cadenas. Cuando le conté a Rosa lo que había hecho, no se sorprendió. Solo me abrazó y dijo, «Ese es el hombre del que me enamoré». Y ahí entendí que la verdadera sanación no viene del tiempo, sino de las decisiones que uno toma. Yo decidí sanar, no olvidando, sino soltando. Rosa preparó un sobre con documentos, contactos y algo de dinero. Le escribió una carta breve, no para reconquistarla, sino para ayudarla a levantarse. El sobre fue entregado al personal del hospital. Les pedimos que se lo dieran si Camila despertaba. No queríamos verla más, no por desprecio, sino porque ya habíamos cerrado ese capítulo. Salimos del hospital tomados de la mano. Yo respiré hondo. Sentí que algo dentro de mí se había liberado, como si por fin me hubiera quitado una mochila llena de piedras que llevaba en la espalda desde hace años. Durante la cena de esa noche, Rosa me preguntó cómo me sentía. Le dije que ligero, que era raro, pero bonito, como si algo nuevo estuviera por comenzar. Ella sonrió y dijo, «Cuando uno perdona, también se perdona a sí mismo». Esa frase me tocó profundo, porque era verdad. Yo ya no era el Emiliano que fue abandonado. Era el Emiliano que eligió levantarse, amar de nuevo y soltar lo que no le servía. En los días siguientes, escribí sobre el perdón, sobre lo difícil que es, pero también sobre lo necesario que se vuelve para poder respirar. Publiqué un texto que decía, «Perdonar no borra el pasado, pero libera el futuro». Recibí cientos de mensajes, personas que también habían sido heridas, personas que aún no sabían cómo soltar, y entendí que mi historia no era solo mía, que podía servir como faro para otros. Rosa me animó a dar una charla en una pequeña fundación de apoyo emocional. Me temblaban las manos, pero acepté. Me paré frente a un grupo de personas rotas como yo, y conté mi historia desde el corazón. Algunos lloraron, otros se acercaron al final a darme las gracias. Yo solo dije lo que sentía, que a veces el alma se rompe, pero eso no significa que no pueda amar otra vez, que todos merecemos una segunda oportunidad. Después de esa charla, Rosa y yo caminamos por el parque como dos adolescentes. Hablamos de planes, de sueños, de viajes. Me preguntó si quería formar una familia algún día. Le respondí que sí, que si era con ella, quería todo. Ella sonrió y me apretó la mano. No necesitábamos más palabras. Estábamos listos para escribir una nueva historia, desde cero. Una historia basada en amor real, no en ilusiones. Esa noche, al cerrar los ojos, sentí una paz que no había sentido en años. No había rencores, ni culpas, ni qué hubiera pasado si... Solo presente, solo esperanza. Y en medio de esa calma agradecí, a la vida, a Rosa, incluso a Camila, por mostrarme el camino, porque a veces los golpes más duros son los que nos empujan hacia nuestra mejor versión. Y yo, por fin, estaba listo para ser feliz. Y mientras yo empezaba una vida nueva llena de posibilidades, en otro rincón de la ciudad, alguien más despertaba de una larga oscuridad. Una mujer que, sin saberlo aún, también estaba por comenzar de nuevo. Camila despertó una mañana sin entender nada. Los tubos, las luces, las voces lejanas, todo era confuso. Pasaron horas antes de que pudiera articular una frase, y cuando por fin pudo preguntar, la enfermera le explicó todo. El accidente, el coma, la cirugía y el sobre. Camila lo miró sin tocarlo al principio. Sentía miedo, sentía vergüenza. No sabía por qué Emiliano había hecho eso por ella. Una carta con su nombre, pero ahí estaba, y una segunda oportunidad, aunque no la hubiera pedido. Leyó la carta de Emiliano con lágrimas en los ojos, luego la de Rosa. En esta había pocas palabras, pero poderosas. Todos caemos, lo importante es cómo elegimos levantarnos. Esa frase la acompañó todo el día. Camila no tenía a dónde ir. Nadie la esperaba, nadie la visitó. Pero por primera vez en su vida, no quiso quedarse como víctima. Salió del hospital con lo poco que tenía. Buscó ayuda en el refugio mencionado. Tocó la puerta con la voz temblorosa, pero con una decisión firme.
Encontró trabajo como personal de limpieza en un centro comunitario. Al principio le costó aguantar miradas, empezar desde abajo, pero con el tiempo encontró algo de estabilidad. Comía lo justo, dormía en un cuarto compartido, usaba la misma ropa casi todos los días, pero tenía paz, y por muy pequeña que fuera, era suya. Una tarde, mientras limpiaba un pasillo, una niña de unos 5 años se le acercó con una flor de papel. «Es para ti», le dijo, «porque estás triste». Camila sonrió con los ojos mojados. Ese gesto inocente removió algo profundo. No recordaba la última vez que alguien había sido amable sin esperar nada a cambio. Se sentó en una banca, con la flor en las manos, y lloró, pero no de dolor. Lloró por todo lo que no supo valorar, por las veces que rechazó el amor verdadero, por las oportunidades desperdiciadas. Y ahí, en ese momento tan simple, nació una nueva Camila, una que no buscaba aplausos, solo dignidad, una que aceptaba su historia, pero ya no se definía por ella. Mientras tanto, en otra parte de Puebla, Emiliano y Rosa habían construido un hogar lleno de risas y calma. Rentaron una casita con jardín, colgaron fotos en cada rincón y llenaron los espacios de libros y tazas con frases inspiradoras. Rosa quedó embarazada al poco tiempo. Emiliano lloró al ver la ecografía por primera vez. No porque temiera al futuro, sino porque jamás pensó que tendría uno así, uno tan lleno de amor, uno tan merecido. Tuvieron una niña primero, a la que llamaron Alma. Después vino un niño, Gael. Emiliano escribía cuentos para ellos por las noches. Rosa contaba historias con voz de teatro, y los niños aplaudían como si fuera magia. La casa nunca estaba en silencio. Siempre había música, pasos chiquitos, risas, y también alguna que otra travesura. Pero era un caos hermoso. El tipo de caos que te recuerda que estás vivo, que lo lograste, que sobreviviste. A veces Emiliano miraba al espejo y se sorprendía de en quién se había convertido. Ya no veía las cicatrices como manchas, las veía como pruebas de fuego superadas, como trofeos del alma. Seguía escribiendo, seguía dando charlas, seguía inspirando a otros con su historia, no por fama, sino porque sabía que alguien, en algún lugar, necesitaba saber que sí se puede, que no importa cuán roto estés, aún puedes construir algo nuevo, algo tuyo. Una mañana, Rosa encontró una carta en el buzón. Era de Camila. Breve, sin drama. Solo decía, «Gracias por no dejarme caer del todo. Estoy empezando de nuevo. No necesito respuestas. Solo quería decir que ya entendí». Rosa la guardó sin decir nada. Se la dio a Emiliano esa noche. Él la leyó en silencio, sonrió con melancolía, y luego la quemó en el jardín, no por rencor, sino para cerrar el ciclo con fuego, para liberar por completo. Esa noche, mientras los niños dormían y el viento soplaba suave, Emiliano y Rosa se abrazaron junto a la ventana. No dijeron nada. No hacía falta. Había paz. Había presente. Había amor. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Porque cuando uno aprende a soltar el pasado, el futuro se abre con puertas grandes. Y ellos ya estaban del otro lado. Y así, con 2 caminos distintos, 2 almas rotas encontraron su redención. No porque el destino lo quiso, sino porque eligieron sanar, perdonar y empezar de nuevo. Ahora dime tú, ¿cuántas veces has sentido que diste todo por alguien y te pagaron con desprecio? ¿Cuántas veces has creído que ya no sirves, solo porque la vida te arrancó algo que creías imprescindible? Esta historia no es solo la de Emiliano, es la de miles de personas que han sido rotas, rechazadas, invisibilizadas, pero que aún tienen una llama encendida por dentro. ¿Y si ese dolor que hoy cargas fuera la semilla de tu nueva vida? ¿Y si, en vez de esconder tus cicatrices, las usas como fuerza para reconstruirte? Nadie dijo que iba a ser fácil, pero te aseguro algo, vale la pena, porque perdonar no es regalarle nada al otro, es liberarte tú. Y empezar de nuevo no significa olvidar, significa elegir con quién sí vale la pena seguir. Hoy te invito a reflexionar. ¿Qué necesitas soltar para avanzar? ¿A quién necesitas perdonar para sanar? ¿Qué parte de ti está dormida esperando que la despiertes con amor propio? Esta historia no acaba aquí, porque tú puedes ser la siguiente persona en decir, sí lo logré. Y si esta historia tocó tu alma, si alguna frase te hizo pensar o llorar, te pido que no te vayas sin hacer algo con eso. Comenta aquí abajo lo que más te movió. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, en Cicatrices del Alma, sanamos juntos. Una historia a la vez.